Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, todos los que comparten de alguna manera este video, esta enseñanza que estamos mirando acerca de las Escrituras. Y estamos con una breve introducción a lo que es la Biblia, la palabra del Señor. Ya hemos estado mirando algunas cosas. Pero hoy quisiera saltear, por así decir, ¿no es cierto?, algunos datos más y mirar con respecto a la Biblia, por supuesto, pero mirar por qué estudiar la Biblia, por qué es importante conocer la escritura, la palabra del Señor, por qué es importante, ¿no?, darle lugar, darle espacio, darle tiempo a la palabra de Dios. Sabemos y siempre lo repetimos, ¿no es cierto?, digamos hasta el cansancio y más, que aquí está todo, lo decimos siempre, ¿no? Hay una introducción que tienen, ¿no es cierto?, allí en el libro, en el Nuevo Testamento, los Gedeones, y ellos hacen hincapié, ¿no es cierto?, en lo que es la palabra del Señor para las personas, ¿no? Y allí enumera muchas cosas, ¿no es cierto? Dice, es el mapa del viajero, es la brújula, ¿no? Es decir, aquella que nos va a acompañar, que nos va a guiar, que nos va a aconsejar, que nos va a instruir, como bien lo dice la palabra del Señor, ¿no? Y si pudiéramos darnos cuenta, ¿eh? Quizás nos damos cuenta, por ahí algunos que no, pero más allá de darnos cuenta es poder dedicarle, poder darle el espacio, veríamos nuestra vida mucho más fortalecida, bendecida, edificada, madura, ¿no? Y una vida de éxito, una vida de bendición. Yo creo que está muy, muy, muy ligada, ¿no? Porque lo dice las Escrituras. La vida está ligada a mi relación a la palabra. Depende de cómo yo estoy relacionado. Decimos que ya es una bendición poder tener presente, tener el objeto, tener el material, ¿no es cierto?, en casa. Qué bueno, quizás hay países, hermanos, que tienen prohibida tener la Biblia, tener la lectura. Está prohibido leerla, estudiarla, predicarla. Nosotros tenemos todo eso, la tenemos a la Biblia, nadie nos prohíbe tener la Biblia, nadie nos prohíbe estudiarla, leerla, nadie nos prohíbe compartirla, predicarla. Y sin embargo muchos quizás no lo hacemos, ¿no? Pero más allá de eso, es decir, de poder vivirla, conocerla y aplicar sus verdades y sus principios, a todas las áreas de nuestra vida. Siempre decimos que no hay ningún área en nuestra vida en lo que la Biblia no tenga algo que decirnos. Todo está aquí, todo. Como persona, como ser humano, en mi relación con Dios, la familia, no sé, el trabajo, la iglesia, el dinero, todo está aquí, ¿no es cierto? No hay área que tenga que ver con las condiciones, las necesidades, la problemática humana, que no tenga una guía, una respuesta de parte del Señor. Pero está en nosotros. Está en nosotros si queremos vivir de acuerdo, ¿no es cierto?, a la palabra, si queremos poner en práctica los parámetros. Ahí está la lucha del ser humano, ¿no? Entre lo que yo pienso, lo que yo creo, cómo me conviene. Bueno, está ese tire y afloje, ¿no? Y bueno, ahí está nuestra decisión. Pero siempre vamos a observar que cuando ponemos en práctica se va a cumplir lo que ella dice en Josué 1:9 y en el Salmo 1, que todo lo que hace prosperará, que todo le saldrá bien. Sí, quizás cuando seguimos nuestros propios caminos, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, hacer las cosas
quizás sin una mala intención, pero como nosotros pensamos que debieran ser las cosas, y nos damos cuenta que no salen tan bien las cosas, ¿no? Y tenemos que llegar a decir, no, vamos a poner en orden, vamos a vivir de acuerdo a la palabra. Por eso es importante, ¿no? Es tanta riqueza, es tan poderosa la palabra. Y claro, y por eso cuesta a nuestra humanidad, cuesta a nuestra carne dejar de lado, ¿no? Hay cosas que recién escuchaba, ¿no? Alguien, aquel momento tan tremendo de la vida de Jesús, ¿no? En aquel momento en el que Jesús tuvo que ir a la cruz, y antes de hacerlo, cuando fue al monte allí a orar, él que había hecho siempre la voluntad de Dios, nunca le pesó, nunca le fue difícil obedecer y hacer todo lo que a Dios le agradaba. Pero ahora tenía que cumplir con un aspecto de la voluntad de Dios, que era ir a la cruz, que era morir por nosotros. Sin embargo, allí él pudo decirle, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo, ¿no? Jesús que nunca tuvo problemas para hacer la voluntad de Dios. En cambio nosotros tenemos problemas con todo, con cada área de nuestra vida, ¿no es cierto? Nos cuesta poner por obra. Sin embargo, Jesús no. Pero hubo una situación en la que Él pudo, ¿no es cierto? Y quizás nosotros tomamos para nosotros ese ejemplo en el cual Él fue sincero, dijo, si pudiera pasar de largo, pudiera pasar por alto esto, si no pudiera cumplir esto, Señor, lo cual no era posible, porque si Jesús no hubiera ido a la cruz, bueno, no habría esperanza, no habría perdón, no habría salvación. Sin embargo, Él allí dejó su voluntad y dijo, Señor, esto es lo que yo me cuesta hacer esto. Si fuera por mí, Él dijo, pero no se haga, que no prime, que no prevalezca mi voluntad, sino la tuya. Nosotros también podemos ser sinceros con Dios y decirle, Señor, la verdad que esto a mí me cuesta, cuesta, y no tenemos que ir a la cruz, no tenemos que ir al Calvario, quizás tenemos que obedecer otros aspectos, pero podemos decir, Señor, si es posible. Pero qué hermoso cuando Él dijo, no se haga mi voluntad. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y obviamente la voluntad de Dios era que Él fuera a la cruz. Y gracias a ello, por eso la Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Sí, Jesús tuvo que aprender a obedecer. Y si Jesús tuvo que aprender a obedecer, aún en ese aspecto, ¿no es cierto? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más que somos ya rebeldes o desobedientes por naturaleza? Por eso que en esta hora, al mirar la palabra, vemos que es tan preciosa, tan suficiente. Pero yo quiero enumerarle algunas cosas, y usted puede tomar apunte y señalarlo allí, para que quizás le inspire, le motive a decir, a conocer más acerca de este libro maravilloso que es la Biblia, la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que decir que estudiamos, ¿no? Estudiamos o escudriñamos la palabra del Señor, porque nuestra fe es una fe revelada, ¿no? Y esa revelación está en la Biblia. Hay un texto aquí en Deuteronomio 29 que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ve? Ahí está esta expresión. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Sin duda que Dios tendrá secretos que quizás no están aquí en la palabra, pero lo que está en la palabra es la revelación de Dios. Nuestra fe está en la revelación, en lo que Dios nos ha hablado, y esa revelación está en la Biblia y tenemos que conocerla y tenemos que ponerla por obra. Decimos que la palabra de Dios, como segundo punto, así en forma rapidito, ¿no es cierto? Porque cada uno de estos puntos quizás daría para hablar mucho.
pero simplemente tocando algunos puntos para que usted quede también pensando. Y decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y de práctica. La Biblia es nuestra fe de regla y de práctica. Es decir, la Biblia contiene todo lo que yo tengo que creer y todo lo que tengo que hacer o practicar. Como dijo alguien, si está en la Biblia, lo creo. Si está en la Biblia, lo hago, lo cumplo. Esa debe ser la norma de todo hijo de Dios, de todo cristiano. Poder llegar a decir que la Biblia sea nuestra regla de fe. Poder creer, poder conocer, creer y practicar todo lo que nos dice la palabra del Señor. Fuera de ella, nada. Nada que no esté en la palabra. Por eso es importante, porque por ahí alguno va a venir a decirme algo o querer imponerme o enseñarme algo y no está en la palabra. ¿Y cómo voy a saber si no la conozco? Entonces es importante que yo conozca y haga de la Biblia la regla, la norma de fe y de práctica. La Biblia, ¿no es cierto?, es aquella que nos ayuda también a estar preparados para poder servir al Señor. Nos equipa, nos prepara, nos instruye, nos da herramientas para poder evangelizar, para poder aconsejar, para poder hablarle a los jóvenes, a los niños, para poder hablar, para dar testimonio de Jesús, para predicar su palabra. Por eso dice allí en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Su herramienta va a ser siempre la palabra de Dios y tiene que conocerla y tiene que saber usarla. Hay un punto que es similar a este y tiene que ver con, también nos ayuda la palabra a estar siempre preparado para defender y para dar razones de la esperanza que hay en nosotros. Dice allí en Primera de Pedro 3:15, sino santificad al Señor en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En este texto encontramos que hay dos cosas, ¿no? Dice que tenemos por un lado estar siempre preparados. ¿Para qué? Para, por un lado, presentar defensa. Sí, hoy quizás se va a cuestionar como nunca antes lo que creemos. Ya lo estamos viendo. Los valores, los principios, las verdades, las doctrinas, ¿no es cierto?, se están cuestionando tan tremendamente, con todas estas ideologías que hay hoy en el mundo. Y dice, tenemos que estar preparados para defender aquello que creemos. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, también no solamente va a ser defender o porque alguien va a venir a atacar, sino que alguien me va a pedir razones, explicaciones de por qué yo creo esto o por qué yo no hago tal o cual cosa. Entonces ahí yo tengo que aprender a dar razones y explicaciones, porque alguien está queriendo conocer, saber la verdad. Y qué bueno que yo esté preparado, que conozca la palabra, que conozca esas verdades fundamentales con el fin de poder, por un lado, defender, cuando se ataca o se cuestione nuestra fe, la palabra del Señor. Y por otro lado, poder tener ¿no es cierto?, la madurez, la capacidad para poder explicarle a alguien cuando me pregunta, no sé, ¿ustedes por qué no adoran a María? ¿Por qué no adoran las imágenes? ¿O por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, qué bueno que saber dar esas razones de acuerdo a la palabra del Señor. Y claro, ¿no es cierto?, estudiamos y conocemos en primer lugar también porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos lleva a conocer a Dios. Todo lo que conocemos es porque Dios se ha revelado en la palabra. Conocemos acerca de los atributos y las obras de Dios a través de la palabra. Conocemos que Dios es amor, que Dios es misericordia, que es paciente, que es poderoso, por lo que la Biblia nos dice. Podemos llegar a conocerle
a través de la palabra. Y no hay mejor y mayor conocimiento que conocer a Dios. Y lo debemos hacer a través de la palabra del Señor y por supuesto de la experiencia personal, pero siempre acompañada de la enseñanza bíblica de la palabra del Señor. No solamente conocemos a Dios, pero decimos que es la palabra de Dios, es decir, que Dios nos habla a través de ella. Dios nos habla para expresarnos su voluntad general, lo que Dios espera de cada hombre. Pero también Dios me puede hablar a mí. Le puede hablar a usted en forma personal a través de su palabra, a través de un proverbio, a través de un salmo, a través de un texto de las Escrituras, del Antiguo, del Nuevo Testamento. Dios te puede hablar. Hay una versión de la Biblia ya hace mucho que salió que decía, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y sí, la Biblia es la palabra, es por medio de la cual Dios nos habla hoy. A través de su palabra, Él nos va a hablar. Si bien Dios habla por sueños, por visiones, por muchas maneras, pero nada de lo que Dios nos hable va a pasar por algo, por alto, o va a contradecir lo que dice la palabra de Dios. Es decir, la palabra siempre va a ser la primera, ¿no? Muchas veces, tanto nosotros como otras personas, como decíamos en uno de los puntos, tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Quizá hay muchas personas nuevas que están escuchando y que todavía tienen muchas preguntas, muchas dudas y bueno, grandes quizás interrogantes. Bueno, se pueden responder a través de la palabra, como por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Hay un cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿Hay una salvación? ¿Cómo debo ser salvo? Bueno, cantidades, ¿no es cierto?, a los grandes interrogantes del ser humano, la Biblia tiene las respuestas. Podemos escuchar muchas voces, muchas cosas, pero la palabra cierta y verdadera la tiene el Señor. Por eso debemos estudiar para encontrar las respuestas a los grandes interrogantes que tengo yo o que tienen las personas. Qué bueno. También, ¿no es cierto?, es muy común que las personas hoy compartimos nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras necesidades, y quizás buscando de muchos alguna palabra y algún consejo. Pero creo que el mejor consejo es la palabra de Dios. La Biblia nos provee de sanos consejos para ayudarnos a nosotros y para ayudar al necesitado. Hay consejos prácticos para poder vivir una vida mejor, para evitar todos los males que hay en este mundo. Habla acerca de cuidado con el chusmerío, cuidado con la lengua, cuidado con el uso del dinero, cuidado con el sexo opuesto, cuidado con las deudas, cuidado con el trabajo. Bueno, hay cantidades de cosas que, bueno, están siempre ahí, latentes, parece para dañar o destruir, pero qué bueno que como el libro de Proverbios es excelente, ¿no? Porque justamente son todos proverbios, consejos a las vidas, especialmente a los jóvenes, para evitarles muchos males, muchos problemas, mucho sufrimiento, y ser sabios en cuanto a aceptar, recibir los consejos que vienen de parte de Dios. A veces buscamos consejos que a veces no nos aconsejan nada bien, pero tenemos que buscar consejos de alguien que nos hable la palabra de Dios, que nos ayude a poner en práctica las verdades de Dios. Bueno, quizás uno, dos puntos más en esta noche, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ¿no? En el mundo en que vivimos, sabemos que está la verdad y está la mentira, está lo falso, está el error, porque hay un enemigo, Satanás, que siempre trae engaños, mentiras, es muy astuto, su tarea, su trabajo es engañar al hombre. Y por eso que hoy, lamentablemente, como desde el comienzo de la creación, ahí
personas que tergiversan la palabra y están llenas de errores. Bueno, y hoy tenemos todo este acceso. Sé que muchas personas, muchos hermanos, muchas vidas escuchan, y ponen allí, y bueno, las páginas de Facebook, YouTube y Instagram, y bueno, por todos lados, ahí, ¿no es cierto?, por las radios, y hay cantidades, hoy hay muchas radios cristianas y hay canales, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra nos va a ayudar, querido hermano, a discernir entre la verdad, y lo falso, lo mentiroso, lo engañoso. Si yo quiero realmente seguir la verdad, Dios me va a guiar. Si yo quiero seguir realmente la verdad, Dios me va a proteger, me va a guiar y me va a advertir. El Espíritu Santo dice, me guiará a toda verdad. Pero yo tengo que conocer la palabra. Ahora, si yo ando buscando oír cualquier cosa, y bueno, quizás voy a ser engañado, voy a sufrir, me van a